que la medicina es una profesión vocacional y de mucho sacrificio, y en la pandemia la labor del médico ha sido extremadamente dura porque han tenido que desarrollar un trabajo interminable en medio de una falta de recursos, de un contacto continuo con el sufrimiento humano que va impactando su propia psique, y la mayoría de ellos se enfrentaron a la pandemia en unas condiciones deplorables. De tal manera que el colectivo profesional más vulnerable, porque además puso en riesgo su propia vida y el costo psicoemocional fue muy alto o ha sido muy alto, han sido los médicos. Por otra parte, los médicos representan la última barrera de contención ante la pandemia y la última esperanza de miles de pacientes. De tal manera que la sobrecarga psicoemocional que se produjo o que se ha venido produciendo en los médicos ha sido altamente significativa y muy extendida. Ya voy, que se me ocurrió algo aquí. El afrontamiento inicial de la situación de crisis asociada a la pandemia de COVID tuvo un importante impacto emocional en los profesionales. Haciendo una revisión de múltiples investigaciones internacionales, encontré que se reportaba un porcentaje significativo de síntomas de ansiedad que, de acuerdo a los diversos trabajos, iba de 44,6 a 71,6% de las poblaciones estudiadas, y la depresión de 50,4 a 60,3 de acuerdo al trabajo que estuviésemos analizando. Además, el 14,5% de los médicos a nivel mundial, tomando en consideración pues esas investigaciones que les he señalado, informó de síntomas de estrés agudo. De tal manera que podemos decir que el COVID ha representado para los médicos un estado de elevada presión física y psicológica. En vista de esa situación, yo decidí realizar un trabajo de campo observacional de tipo cualitativo, inscrito en la metodología fenomenológica, en la cual buscamos comprender la experiencia vivida en su dimensión humana por cada una de las personas que participaron en el estudio. Para ello, utilizamos la participación directa en un chat con 250 especialistas en medicina interna, que yo fui siguiendo a lo largo de un año, y a través de la cual iba haciendo el análisis de la verbalización en relación a diferentes tópicos de la pandemia. Para mí eso fue una experiencia realmente impresionante y que no se me olvidará nunca, porque allí cada quien expresó con absoluta libertad desde la profundidad de su ser todo aquello que estaba relacionado con esa experiencia tan dramática que estaba viviendo. Posteriormente, yo empecé a trabajar en el apoyo psicoemocional a los pacientes con COVID, a médicos con COVID, y entonces realicé una entrevista a 24 médicos de diferentes especialidades que padecieron COVID-19, y a través de ello hice la evaluación de los indicadores de afección psicoemocional. Y finalmente, una encuesta autoadministrada con 30 médicos internistas, a través de la cual hicimos una evaluación de los agentes estresores y los síntomas psicoemocionales. Al utilizar 3 métodos para la recolección de información, estábamos allí pues favoreciendo la triangulación de instrumentos que nos permitió validar la información que habíamos obtenido. El análisis lo hicimos, por supuesto, desde la perspectiva de la psiconeuroinmunología, que es un campo científico interdisciplinar dedicado al estudio e investigación de los mecanismos de interacción y comunicación entre el cerebro, específicamente mente y conducta, y los sistemas responsables de la homeostasis del organismo, entre los cuales incluimos los sistemas nervioso central y autónomo, el sistema inmunológico y neuroendocrino, y por supuesto las implicaciones clínicas de toda esta conexión. Eso se hace tomando en consideración diversos elementos como el genoma, la ecología, la sociedad, la cultura, para establecer una unidad mente-cuerpo, pero fundamentalmente lo hacemos desde el análisis de la historia personal del sujeto. En este estudio, lo primero que encontramos era la angustia que tenían los médicos en relación al colapso crónico de la estructura sanitario asistencial,
a la desidia del Estado para la solución de los problemas de salud y particularmente durante esta grave crisis, la improvisación en los mecanismos de contención de la enfermedad que nunca estuvieron claros y que nunca estuvieron bien desarrollados, la ausencia de una campaña de educación sanitaria y poblacional y fundamentalmente la ausencia de una campaña para educación de los médicos y para favorecer su entrenamiento y su acercamiento a una enfermedad que para ese momento era totalmente desconocida. Luego, la incompetencia para gestionar una cuarentena coherente y efectiva y solamente veíamos pues aproximaciones a lo que debería de ser una verdadera gestión para impedir la propagación de la enfermedad. La ineficiencia gubernamental para el desarrollo de planes congruentes para la atención de los enfermos y la ausencia de materiales y equipos para atención de casos graves. Pero quizá el elemento estresor más importante para la población médica en ese momento fue la indiferencia absoluta en la producción de los médicos en áreas de atención pública. Se sintieron absolutamente desasistidos por sus empleadores y particularmente por el Estado, que era a quien le correspondía prestarle los medios para su propia protección. Encontré también entre los retos que afrontaban los médicos en ese momento, el confrontar la publicación de noticias falsas y sensacionalistas a través de todos los medios de comunicación, a través de todas las redes sociales, que fueron produciendo lo que para este momento se denomina infodemia. Es decir, una proliferación de informaciones, muchas de las veces relacionadas más con la muerte y con el fracaso que con cualquier otra cosa, que también produjeron un ataque significativo a la psique de los médicos, porque el inconsciente tiende a dar por buenas las noticias más inesperadas, absurdas e increíbles. En medio de toda esa proliferación de noticias, los médicos tenían que enfrentarse a la ausencia de guías de tratamiento definitivo. Ustedes saben muy bien que al comienzo de la enfermedad y prácticamente durante un año, pues era totalmente desconocido lo que había que hacer con ella. Había muchas lagunas e inconsistencias en la evidencia de los ensayos clínicos. Todos los días se recibía una información que unos pocos días después desaparecía porque no era congruente y no tenía evidencia suficiente. Se presentaron muchos resultados esperanzadores con medicamentos que luego resultaron no convincentes. Los médicos se vieron en la necesidad de avalar la utilización de tratamientos de referencia sin que hubiera pruebas consistentes de su efectividad, como ocurrió en los primeros momentos con la ivermectina. De tal manera que los médicos que asistían a los pacientes con COVID se vieron en una carrera contra el tiempo en el aprendizaje. Tenían que aprender en la medida que hacían, tenían que aprender en movimiento, tenían que aprender notificación de certeza en ninguno de los medios de investigación ni en los medios de información clínica. Se produjo entonces un estado de infoxicación y eso produjo la carga de los errores y una profunda inseguridad en el personal médico. Muchas veces tuve que asistir médicos con trastornos de pánico porque tenían un sentimiento de culpa, particularmente cuando había muerto alguien cercano a ellos, bien fuera un familiar o bien fuera un compañero de trabajo, y se preguntaban cuánto de responsabilidad les correspondía en el fallecimiento de ese amigo o de ese familiar por no conocer de manera total y absoluta lo que había que hacer en relación a la enfermedad. Luego, los médicos se enfrentaron también a las implicaciones bioéticas ante recursos sanitarios insuficientes para atender una demanda ilimitada. Y realmente se presentaron situaciones dramáticas, sobre todo ante la dificilísima decisión de elegir qué pacientes tendrían prioridad para acceder a las unidades de cuidado intensivo. Y aquí también atendí varios médicos con situaciones de estrés agudo ante esa difícil decisión que habían tomado y ante la pregunta a sí mismo de si habían hecho lo correcto o si se habían equivocado.
Indudablemente que se presentaba un conflicto de cómo aplicar los principios bioéticos de beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía ante la ausencia de criterios universales definidos que les permitieran tomar una decisión más ajustada, más adecuada y más cercana a lo correcto. De tal manera que estos retos bioéticos también fueron una causa de una profunda incertidumbre, de una amplísima sensación de angustia y de sentimiento de culpa. Cuando analizamos los estresores más importantes, encontramos la facilidad de propagación del virus, la alta exposición a lo que están sometidos, lo cual producía un altísimo temor al contagio, pero fundamentalmente había una preocupación en los médicos de convertirse de una fuente de contagio familiar y sobre todo ante la posibilidad que habiendo sido él el transmisor del virus, pudiera ocurrir un fallecimiento o una gravedad en uno de sus familiares de las cuales él pudiera sentirse responsable. Les importaba muchísimo y les preocupaba muchísimo la falta de recursos asistenciales, el temor a la orfandad de sus hijos en los médicos jóvenes y había un profundo estrés económico que ahorita lo vamos a analizar un poco más. En los primeros tiempos había un temor al contagio muy significativo por la carencia del equipo de protección, pero pudimos observar un estado de confusión mental y contradicción bastante evidente, porque cuando se hicieron con el equipo de protección, cuando tuvieron acceso a ello, entonces se desarrolló un temor al equipo que fue realmente importante. Los médicos sentían miedo de que durante el momento en que se desprendían del equipo para luego ir a su casa, pudieran contagiarse y el equipo pudiera representar un factor de contagio, un factor de transmisión de la enfermedad, de adquisición del virus. Entonces ahí había un estado de confusión mental y de hecho José Gregorio en muchas ocasiones realizó algunas explicaciones de cómo poder colocarse el equipo pues para tener una mayor seguridad en su manejo. Pero fíjense ustedes la vulnerabilidad del estado psicoemocional, porque se tenía ansiedad por no tener el equipo, pero cuando luego se tuvo el equipo, yo creo que la ansiedad era mucho mayor. Cuando nosotros quisimos clasificar los estresores más importantes, lo hicimos de acuerdo a la importancia del impacto de la situación sobre las personas. Y entonces distinguimos dos tipos de estresores más importantes. El estrés traumático, que son aquellos producidos por situaciones violentas o dramáticas en las que pueda estar en juego nuestra vida o la vida de las personas a nuestro alrededor. Y eso se expresaba clínicamente por el profundo temor a morir que tenían las personas, los médicos. Y luego estaban los sucesos vitales estresantes mayores, que son situaciones que cambian notablemente nuestras circunstancias, y ahí uno de los elementos más importantes fue la presencia de la muerte de un familiar o incluso la muerte de un compañero de trabajo. En la entrevista y en la encuesta les preguntaba a los médicos si anteriormente habían tenido un estrés de una magnitud similar y 100% de los médicos contestaron, o 100% no, porque hubo uno que contestó que no, que lo había tenido con motivo de un infarto, pero el resto de los médicos manifestaron que nunca en su vida habían tenido un estrés de la magnitud con la cual estaban experimentando el estrés que le producía la enfermedad. Y fundamentalmente la cuerda se tensaba con el temor al contagio personal y familiar. Encontramos también un profundo estrés académico porque había una voracidad angustiosa por adquirir información y veíamos los chats todos los días repletos de investigaciones médicas, de comentarios, de trabajos que se presentaban y había una avidez muy particular de los médicos por hacerse de esa información para mejorar su aprendizaje con respecto a la enfermedad. Había estrés laboral porque había temor a la incompetencia y eso lo manifestaban muchísimo de los médicos, y había un temor manifiesto a generar daño. Eso fue casi que una constante en más de la mitad de los médicos con los cuales tuve contacto.
Estrés familiar también por el posible contagio a los familiares, por los problemas económicos y el abandono familiar por muerte, que era una cosa también que pesaba muchísimo en la psique de los médicos. Fundamental el estrés económico porque muchos médicos, particularmente los de mayor edad, se planteaban que si se contagiaban y tenían una forma grave de la enfermedad, carecían de recursos para pagar hospitalizaciones, incluso se quejaban de que el Estado no les proporcionaba una protección social y hospitalaria significativa, y tampoco si se enfermaban sus familiares, pues no tendrían con qué pagar los costosísimos tratamientos personales o familiares que ocasionaba la enfermedad. Y esto fue otro de los factores estresantes e importantes. Había un temor por la reducción de los ingresos económicos, sobre todo en los médicos de tercera edad, que se vieron en la obligación de suspender sus conductas, y el temor a requerir hospitalización y a la carencia de recursos hacía percibir en ellos un estado de indefensión. Había mucha rabia en relación a la irresponsabilidad del Estado y a la carencia personal de recursos, sobre todo para esas hospitalizaciones, lo cual marcaba un estado de vulnerabilidad manifiesta que no es más que la predisposición a ser impacto de un peligro o amenaza. Los médicos se quejaban de sentirse incapaces para resistir el estrés proveniente del entorno psicológico, físico y ambiental. Muchos de ellos me decían: Miriam, siento que no puedo más, siento que voy a colapsar. Averiguamos también los factores de contención emocional, entendiendo por contención emocional el apoyo que recibe una persona que ha perdido el equilibrio o se encuentra en una situación no habitual. Eso está ligado a la actitud empática y a la escucha activa. Y entre los elementos contenedores más importantes en el grupo de médicos estudiados, en primer lugar estuvo el apoyo familiar. El saber que su familia estaba pendiente de ellos y que su familia les prestaba el apoyo que ellos necesitaban en ese momento fue un elemento de contención importante. Pero lo que más me llamó la atención fue la confianza en un ser supremo, pero en un ser supremo no visto desde la religiosidad, sino desde la espiritualidad, desde una visión muchísimo más cosmogónica, desde una visión muchísimo más profunda, más relacionada con el ser, con la creación, con la existencia de un ser supremo. Y eso incluso se acompañó en muchos de los médicos con experiencias extrasensoriales, y muchos de ellos me contaron la aparición en medio de ese estado confusional que tenían de la enfermedad, de figuras protectoras, particularmente José Gregorio Hernández y para otro la Virgen, que llegaban y les prestaban su apoyo e incluso los curaban a través de su contacto y a través de su presencia física. En menor grado, la confianza en su propio organismo y la confianza en el personal médico. De aquí lo que más me llamó la atención fue la espiritualidad con la cual la mayoría de los médicos afrontaron la pandemia de COVID. Uno de los elementos importantísimos que me impactó muchísimo también fue el temor a morir. En la primera etapa de la pandemia, el temor a morir fue una reacción universal. Fue una angustiosa relación de inmediatez con la muerte. A lo largo de nuestro ejercicio, los médicos estamos en contacto con la muerte permanentemente, pero de una manera interpersonal. La muerte está allá y yo estoy aquí, y es como si estuviésemos jugando una partida de tenis. Unas veces ganas tú y otras veces gano yo. Pero es que en esta ocasión la relación con la muerte era inmediata. Era como si llevaran la muerte aquí sobre el hombro y permanentemente estaba haciéndole sentir su amenaza. La pérdida de familiares y compañeros hizo a la muerte muy cercana. Perdió su condición de interpersonal para convertirse en intrapersonal. La verbalización acerca de la posibilidad de morir fue frecuentísima en los médicos y contuvo expresiones de verdadero pánico. Y en muchas ocasiones yo tuve que asistir a muchos compañeros en el medio de una crisis de esta, sobre todo aquellos que estaban padeciendo la enfermedad porque creían que la muerte se los iba a llevar en un cortísimo plazo y que no iba a darles tiempo de tantas cosas que pasaban por su mente y que hubiesen querido hacer.
Vimos una situación contra la cual yo estuve luchando bastante, que fue que el chat de los médicos rindió un culto inconsciente y desesperado a la muerte. Todos los días se hacía una especie de información necrológica de todos los muertos que habían, de todos los médicos que habían fallecido, de cuántos médicos iban muertos, de quién estaba en graves condiciones, de quién estaba a punto de morir. Y eso, por supuesto, que fue un factor que incrementó notablemente el temor a la muerte que se produjo en nuestros médicos. La cotidianidad de la muerte se incrementó. La mayoría de los médicos tenían la percepción de la imposibilidad de una muerte prematura. Y en la mayoría de ellos ocurrió un fenómeno importante, fue que existía o percibían la imposibilidad de negociación desde los criterios de Elizabeth Kubler-Ross con la muerte, que pasan primero por un estado de negación, luego por un estado de ira, luego un regateo donde el sujeto empieza a negociar con la muerte y con Dios pues unos días más, unos meses más, depresión y luego aceptación. Pues esos criterios, debido a la rapidez con que se producía la muerte todos los días de personas que ayer estaban bien y que hoy estaban en graves condiciones y pasado mañana habían fallecido, no permitió esa posibilidad de negociación y por supuesto que los médicos entonces empezaron a tener el temor a una muerte inquieta y clandestina en medio de unas unidades de cuidados intensivos en absoluta soledad, el temor de tener que enfrentar ese trance en la soledad, el incumplimiento del deseo de fallecer en paz rodeado de sus allegados, respetado por sus semejantes, y eso hizo que la presencia de la muerte se convirtiera en un factor realmente de gran magnitud estresante en nuestros médicos. Por otra parte, asistimos al atropello de la reacción de duelo. La mayoría se quejaba, es que ni siquiera podemos ir a despedir a nuestros compañeros y a nuestros familiares, porque se perdió la ritualidad de la muerte. Ahora no había la posibilidad de asistir a un sitio donde usted pudiera ir a darle su afecto a los familiares, ni a despedirse de ellos, ni mucho menos, sino que eran unas muertes que se pasaban prácticamente escondidas y se resolvían en un tiempo muy corto que no daba pues miedo a cumplir ese ritual al que estamos acostumbrados los latinos y prácticamente el mundo entero. Desde el punto de vista de los síntomas psicoemocionales, encontramos muchísimos síntomas de ansiedad, sensación de angustia, miedo, temor a morir, insomnio, palpitaciones, falta de aire, oleadas de frío-calor, síntomas digestivos, neurovegetativos, temblores, sudoración, rabia, impotencia. Encontramos también muchos síntomas depresivos, el ánimo depresivo es presente prácticamente en la casi totalidad de los médicos, la tristeza, las ganas de llorar, la pérdida de interés, irritabilidad, sensación de agotamiento, soledad, pensamientos repetitivos. Había un empeoramiento de todos estos síntomas con la aparición de la enfermedad y se añadía el tumor a la insuficiencia respiratoria, de tal manera que los médicos estaban en un estado de alerta permanente relacionado a la evolución temporal de la enfermedad. Todos llevaban una cuenta muy estrecha de en qué día estoy en el primer día, estoy en tal fase, pasé aquella, pasé esta, y eso por supuesto que también añadía síntomas de ansiedad. El miedo fue un elemento universal, miedo a enfermar, a contagiar a otro, a la incompetencia profesional, a morirme, a que se muera un familiar, de tal manera que ese fue un elemento universal prácticamente en todos los médicos. Y ese miedo, como ustedes lo saben, que es una expresión de la reacción de nuestro cerebro reptil ante una amenaza, era capaz de activar la hipófisis anterior y a través de ella la corteza suprarrenal, la producción de cortisol, con ello producir un estado de inmunoindefensión por depresión del sistema inmune, y eso condiciona ha condicionado una mayor vulnerabilidad del coronavirus. De tal manera que los médicos se hacían tenían más riesgo de padecer la enfermedad, no solo por el contacto permanente que tenían con los pacientes y por supuesto con la posibilidad de adquirir una inmensa carga viral, sino porque además el estado de inmunodefensión producido por esa sensación de amenaza permanente les producía un estado de mayor vulnerabilidad a la adquisición de la infección. Además, la secreción de adrenalina
como síntoma de estrés, activando el hipotálamo y la glándula adrenal, produce o favorece la producción de la tormenta de citoquina con una activación incluso de las citoquinas que se producen dentro del propio sistema inmune, y eso por supuesto que era un elemento favorecedor del daño pulmonar, y de allí yo creo que con estos dos elementos se puede explicar el alto número de médicos fallecidos por esta enfermedad. Los médicos con la activación de su cerebro reptil desarrollaron una respuesta de lucha y huida a partir de la respuesta de miedo común a los médicos, y encontramos dos tipos de respuestas. Una respuesta compensadora de lucha o huida compleja en los que trabajan en atención COVID, puesto que ellos no podían huir, ellos solamente tenían que quedarse a asumir la lucha compleja en su entorno. Y eso se expresaba a través de la lucha consigo mismo y con la adversidad del entorno a la cual tenían que enfrentarse y salir adelante. Pero en los médicos de mayor edad encontramos una respuesta de huida compleja que estuvo expresada a través de la suspensión de la consulta y la limitación de su horario al concebirse como personas de mayor riesgo. Había una ansiedad adicional posterior por la pérdida de recursos, puesto que disminuían sus ingresos económicos y eso aumentaba su estado de vulnerabilidad, pero además percibimos una angustia ética por su ausencia en un momento en que la humanidad necesitaba la presencia de los médicos. Entonces veíamos cuando conversábamos con ellos que había una búsqueda de justificación a su ausencia basándose en la percepción de riesgo mayor y en su vulnerabilidad económica. Luego estuvimos también evaluando la relación con el sufrimiento humano. Tradicionalmente la creencia popular estima que los médicos son duros y fríos ante el sufrimiento humano y que eso es un mecanismo de defensa, porque la respuesta y acompañamiento generalmente son sustituidos por explicaciones y discusiones científicas y técnicas. Entonces me preguntaba yo, ¿puede el médico experimentar realmente el sufrimiento? Después de esta experiencia yo les puedo decir que sí, y les puedo decir que esa experiencia subjetiva en muchísimos de los médicos llegó a unos niveles elevadísimos, porque el médico normalmente vive una aproximación a lo que el otro sufre, pero en este caso el sufrimiento colectivizado, la presencia de los efectos de la enfermedad en su entorno cercano convirtió eso en una experiencia transpersonal. Y allí, por supuesto, entraron en función las neuronas espejo que se activan cuando nosotros observamos algún tipo de acción en los otros. Está relacionada con la empatía, con las conductas sociales, con la limitación y el aprendizaje, de tal manera que a través de la activación de sus neuronas espejo, los médicos en este caso estuvieron implicados en sufrimiento intenso por su propia enfermedad o la de personas cercanas. Hacían una proyección de que lo que le pasa al otro, fulano de tal falleció, si yo adquiero la enfermedad me va a pasar lo mismo. De tal manera que observamos un cambio en la capacidad de empatía en el corto y mediano plazo en la mayoría de los médicos con los cuales estuvimos en contacto. Tratando de encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo, recordé el trabajo de Valles y Rives con relación al VIH-Sida en 1992, en el cual ellos se preguntaban qué variables hacen que un virus o enfermedad pueda afectar sanitaria, social y económicamente a todo el planeta. Existen factores más allá de lo biológico para que una infección se transforme en uno de los peores fenómenos de salud de los últimos años en todo el mundo. Pues para ese entonces, con respecto al VIH, que no tiene ni cercanamente las implicaciones que ha tenido el COVID, ellos señalaron, independientemente del origen del virus y su potencial tratamiento médico y o la generación de una vacuna en el futuro, su adquisición ha sido de principio a fin un proceso psicológico. Yo que practico la psiconeuroinmunología creo que se está repitiendo la historia. El mundo entero está atravesando una época muy convulsa y, por ejemplo, tenemos lo que está sucediendo en Ucrania, pero ya antes de eso veníamos en un estado de convulsión mundial, de un estado psicoemocional perturbado a nivel de la mayoría de las naciones por diversas causas que no son del momento examinar. Entonces yo creo que quiero asumir como propio lo que en los científicos de la Universidad de Harvard
presentaron o propusieron hace ya algunos años en el comienzo de la psiconeuroinmunología. Primero nos enfermamos de las emociones y luego aparece la enfermedad en nuestro cuerpo. Eso por supuesto que requiere que los médicos hagamos un cambio de paradigma desde el modelo biomédico hacia un ejercicio desde un modelo mucho más holístico en que el ser humano sea considerado no solo dentro de una enfermedad, sino dentro de una historia personal, dentro de la película que es su propia vida. Esto crea un elemento de importantísima significación, puesto que creo que es urgente proporcionar programas de apoyo psicoemocional a los médicos de primera línea en atención COVID. Y aquí el rol de las sociedades científicas y de los grupos de médicos yo creo que va a ser extraordinariamente importante y por eso celebro esta reunión de Médicos Unidos de Puerto Cabello. Creo que es el momento de ayudarnos un poco más entre todos. Para finalizar, quiero leerles este relato de un entrañable amigo cuando tuvo COVID, que me permitió que yo lo presentara. Padecer COVID a los 62 años con claros factores de riesgo y pleno conocimiento de lo que me podía pasar no fue fácil. Es una experiencia que se vive en soledad. Eres tú y él, el COVID, al principio. Luego eres tú y Dios, negociando una nueva oportunidad de vivir. Y es que la sensación de muerte inminente se apodera de ti en horas de la madrugada. La fiebre, los escalofríos te hacen recordar los espasmos palúdicos. A los 15 días cesó la tormenta. Empecé a mejorar. Como secuela, trastorno cognitivo. Se me hace difícil evocar mis recuerdos. Los ataques de pánico persisten todavía. Lo único definitivo que creo que va a ser el denominador común en aquellos a quienes nos ha visitado el COVID es que cambia tu relación con Dios y la vida. Creo que más claro de lo que se siente durante esta enfermedad, pues muy difícil expresar. Finalmente, yo este trabajo y esta conferencia, las veces que lo he presentado, he querido dedicarlo en memoria de nuestros compañeros ausentes, aquellos que se marcharon en el cumplimiento de su deber. Que Dios los tenga en su santa gloria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcano. Como siempre, excelente. Una excelente descripción de todo lo, en nombre de todo lo que hemos padecido COVID, los médicos, muchas gracias por su ayuda y por su exposición. Seguimos en nuestra conferencia. Vamos a hacer ahora un conversatorio con el doctor Carlos Rojas Malpica. El doctor Carlos Rojas Malpica es médico especialista en psiquiatría, doctor en ciencias médicas de la Universidad del Zulia, egresado como médico cirujano de la Universidad de Carabobo en 1970, realizó estudios de psiquiatría en la Escuela Profesional de Psiquiatría en la Universidad Hispalense en Sevilla, España, en la cátedra del profesor Francisco Alonso Fernández. Es autor de innumerables artículos científicos y humanísticos publicados tanto a nivel nacional como internacional. Es conferencista en congresos nacionales e internacionales, médico, miembro del comité editorial de revistas científicas de Venezuela, América Latina y Europa, médico correspondiente a la Sociedad de Psicología de Francia, la más antigua del mundo occidental en psiquiatría, miembro del comité directivo de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural, fue Premio Nacional del año 2017 de Psiquiatría por la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, Premio Dr. José María Vargas de la Academia Nacional de Medicina, Maestro de la Psiquiatría Venezolana, así reconocido por la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina en España, miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina, profesor emérito de la Universidad de Carabobo, muchos somos sus alumnos, y bueno, con ustedes el doctor Carlos Rojas Malpica en su conversatorio. Los micrófonos son suyos, maestro. Bueno, gracias. No sé cómo me pongo de hablante. Perfecto. ¿Sí se me ve? Sí, sí, perfecto. Bueno, muy bien. En primer lugar, agradecer la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema que, además de interesante, de fascinante, de actual, es tan sentido y tan vital como lo acaba de describir con excelente y bellísima presentación la doctora Miriam Marcano. De Miriam Marcano me ha gustado mucho que ha sido
un reportaje sobre la subjetividad, lo que nos ha hecho. Porque la mayoría de los trabajos sobre COVID se limitan a describir fenómenos como la tormenta de citoquina, que son muy importantes, no digo que no, o algunas variaciones biológicas, la efectividad de algunos antibióticos, etcétera, pero hay poco sobre el estudio de lo que ocurre en la subjetividad de los enfermos y de los médicos, que es muy acertado diferenciar una cosa de la otra, de los pacientes y de los médicos con ocasión de este problema de la pandemia del COVID. Como se trata de un conversatorio, yo me disculpo, pero no traje láminas, no hice láminas para dejar fluir más o menos lo que se me fuera ocurriendo, y me disculpan la improvisación, pero en todo caso la parte formal quedó excelentemente descrita por la doctora Marcano, de tal manera que yo me voy a permitir ser un poco más, digamos que libre en mi exposición. Y bueno, voy a tratar de ser breve. La primera pregunta que uno se hace es ¿por qué estudiar lo que ocurre en el médico? ¿Qué hay de distinto en el médico que no esté en el sociólogo, en el arquitecto, en el mecánico automotriz o en el periodista? ¿Qué es lo que ocurre en la psiquis del médico que lo hace especialmente peculiar? Para rastrear, para aproximarnos a esa dimensión de la psicología del médico, no de la psicología médica, sino de la psicología del médico, hay que remontarse bien atrás. Porque lo que ocurre es que en sus inicios la medicina nace en los templos de Asclepio, en la antigua Grecia. Y a Asclepio, como Dios Padre de la medicina, se le representa con un bastón, con una serpiente enrollada que también se le llama caduceo. Bueno, ese caduceo tiene unas serpientes enrolladas como símbolos de vida y de muerte. Y es que Asclepio, hijo de Zeus y de una mortal llamada Coronis, fue un semidios de la antigua Grecia y como semidios de la antigua Grecia se permitió cosas que solamente le estaban permitidas a los dioses. ¿Y cuáles fueron las cosas que se permitió a Asclepio que no debía ni podía hacer porque estaban restringidas al campo de Zeus y de los dioses del Olimpo? Pues nada menos que resucitar muertos. Zeus resucitó muertos y entre sus discípulos aparece la medicina como una alternativa a la enfermedad, como una alternativa al sufrimiento humano, que es como, y además con una concepción científica, con una lectura científica que ya en los tiempos de Hipócrates, siglo quinto, cuarto antes de Cristo aproximadamente, en Atenas de Pericles, aparece la medicina hipocrática, y la medicina hipocrática trata de dar una explicación científica de la enfermedad, del tratamiento y de los malestares que se producen con ocasión de la enfermedad. Antes de la medicina científica griega, toda la enfermedad, la causalidad, la etiología, que viene de una palabra que es aitía, que significa causa, bueno, era explicada a través de la fantasía o del pensamiento mágico. Fue la acción de un dios, fue la acción de un veneno, de una maldad que te hicieron, etc. En cambio, lo que antes estaba, digamos, en el reino de lo sobrenatural, a partir de Hipócrates se comienza a colocar en el reino de la naturaleza. La physis, que era el término griego para designar la naturaleza. De tal manera que la medicina es una fisiología, es un esfuerzo por comprender las lógicas de la naturaleza. Así nace la medicina occidental en el mundo griego aproximadamente en ese momento de la Atenas de Pericles, o sea, el siglo IV antes de Cristo. Ahora,
sobre esa base, la medicina comienza a perfeccionar, primero de manera muy rústica, muy elemental, casi siempre con hierbas, con alimentos, con programación de la alimentación o con cambios de ambientes, que en ese entonces se le daba mucha importancia a la atmósfera, pues, o sea, no es bueno este ambiente para ti porque es muy húmedo, tu enfermedad es húmeda, o no es bueno este ambiente para ti porque es muy seco y tu enfermedad es seca, o no es bueno este ambiente para ti porque es muy caliente y tú tiendes a sufrir de cólera y a sufrir de derrames coléricos, que cólera, por ejemplo, la palabra melancolía viene de melanos, que significa negro, y colé, que es bilis o jugo biliar. O sea, es por lo tanto un derrame de bilis negra lo que ocasiona la melancolía para los antiguos griegos. Ahora, ¿por qué yo retrocedo tanto? Porque en Asclepios está el arquetipo del médico, el arquetipo nuestro. Y cuando nosotros estudiamos medicina, se le va dando una envoltura racional a ese arquetipo. En realidad, la medicina es una envoltura racional para protegernos de la muerte, del sufrimiento y de la enfermedad que ocurre en la vida. Por eso es que en la modernidad que ocurre después de la Revolución Francesa o un poco antes, el poder pasa de la religión a la razón de la ciencia. Es decir, que los procesos racionales representados en el médico, pasan a ser más importantes que digamos, la percepción religiosa, aunque no desaparezca, pero pasan a ser más importantes. Y la cultura burguesa a la que da lugar la Revolución Francesa no quiere malestar, no quiere dolores. O sea, el pensamiento burgués es el de la comodidad, el del confort, el de vivir bien, el de alimentarse y vivir en un mundo un poco de hedonismo y de placeres. Eso no lo pueden proporcionar los sacerdotes, la religión católica, que era la concepción dominante hasta ese momento. Entonces, la confianza se transfiere gradualmente de la religión hacia la medicina y hoy en día casi que es una transferencia absoluta. Digamos que la participación de los sacerdotes, por ejemplo, o de las iglesias en todo este proceso de la pandemia por COVID fue mínima. Los sacerdotes éramos o fuimos y seguimos siendo los médicos, porque somos los que podemos garantizar más vida en la tierra. Ya no se quiere tanto vida en la otra vida como vida en la tierra, porque el pensamiento burgués, la comodidad, el confort, el miedo a la muerte, nos ha tocado. Y entonces la medicina, aunque no nos demos cuenta, es la envoltura racional de un mito. ¿De cuál mito? Del mito de la inmortalidad. Todo el mundo se cree inmortal. Nosotros no percibimos la muerte. Lo que decía la doctora Marcano es muy cierto. Nosotros vivimos en contacto con la muerte, pero lo tratamos como una señora que está al frente nuestro, no como un problema que nos vaya a afectar a nosotros. Es una especie de indiferencia. Sin embargo, en el momento de la pandemia ocurre un fenómeno muy curioso, que es la angustia, que es el miedo del cual nos habló también la doctora Marcano, del miedo, del terror, del pánico, que en el fondo son la misma cosa. Angustia es sentirse angosto, ansiedad es sentirse también angosto, miedo, el mecanismo fisiológico es prácticamente idéntico, el de la angustia, el neurofisiológico, el de la angustia y el del miedo, y también es el mismo de la ansiedad o el del pánico, que es una crisis de angustia muy intensa. En el fondo, todo eso es lo mismo. La diferencia es que el miedo
hay un objeto que nos produce temor. Si me tienen una pistola en la cabeza, me están atracando, estoy en medio de una balacera, de un terremoto, tengo mucho miedo. Y hay un objeto, una situación que lo produce. En cambio, en la angustia, en la ansiedad, el objeto pasa a ser de orden simbólico. No es tanto el objeto como el registro simbólico que se tiene del objeto, y entonces una mínima cantidad de energía es capaz de producir pánico. Le paso cerca a un enfermo con COVID, como pasaba también con el HIV, que también lo mencionó la doctora. Le paso cerca y ya entro en una situación de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que si el médico es el sacerdote, perdónenme la palabra, es el sacerdote que oficia contra la muerte en el orden simbólico representando a la ciencia, es un héroe prometeico que devuelve de la muerte hacia la vida o del alto riesgo de muerte hacia la vida. Hay que ver cuánto nosotros somos médicos, no solamente por lo que podamos ganar, lo bien remunerado o mal remunerado que estemos, sino porque para nosotros es un placer y una satisfacción muy profunda quitarle el dolor a un enfermo, eh, rescatarlo de la muerte por COVID, rescatarlo de la muerte por un tumor o sacarlo de un profundo dolor. Puede ser, qué sé yo, una espina que se le clavó en el pie, un clavo que se le clavó en el pie accidentalmente. Y ya el hecho de liberarlo de ese dolor produce una sensación en el médico de omnipotencia, porque el médico se siente a sí mismo un héroe, y los héroes en la antigua Grecia eran hijos de los dioses con los mortales. Los héroes tienen esa procedencia. Y en nosotros ese arquetipo está presente, no está consciente, pero es la perfección, los estudios médicos conducen al perfeccionamiento de esa sensación de omnipotencia. Yo voy a salvar de la muerte a los niños, voy a salvar de las grandes epidemias a la humanidad, etcétera. Es un compromiso muy grande. Por lo tanto, sentir miedo ante lo que más nos compromete es una herida narcisística terrible, porque nos confronta, terminamos, pero al mismo tiempo el arquetipo no estar en la primera línea de combate. Yo puedo sentir miedo, pero tengo que atender a ese enfermo, sin tengo enfermo, porque no porque la ley me lo obliga, es verdad que la ley me obliga, es verdad que la profesión me obliga, pero hay algo más profundo dentro de la psiquis interior del médico que no está en la del arquitecto, y del técnico automotriz, ni en el periodista, ni en otras profesiones, quizás también lo está en la enfermera y en los restos de los profesionales de salud. Hay que ser, digamos, hay que reconocerlo, que es compartido con otros profesionales de la salud. Hay algo que está en nosotros que resulta convocado y que si no somos capaces ni tenemos el valor suficiente de afrontar eso, nos sentimos culpables, derrotados, nos sentimos muy mal. Entonces, yo recuerdo muchos debates que se hicieron en las redes donde los médicos decían, sí, yo soy médico, pero no soy un héroe. Pero ¿de verdad no eres un héroe? Claro que lo eres. No es que lo quieras, es que no te queda más alternativa que tener un comportamiento heroico. En una guerra como lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, los médicos tienen que ir a recoger a los enfermos de los campos de batalla, en medio de las balaceras. Eso nos corresponde y no podemos evadirlo. No podemos evadirlo. El comportamiento de un médico ante un hombre, que me ha ocurrido a mí en lo personal, que está en una ventana amenazando con lanzarse desde la ventana, el comportamiento de un médico no es el mismo
que el de un periodista que registra el acontecimiento, no es el de un sociólogo que registra el acontecimiento social, no es el de la familia que tiene una desesperación frente a la situación, quizás se parezca más al del bombero. El bombero sube, me correspondió hacerlo, sube junto con el médico para quitarle de la mano un cuchillo a un enfermo muy violento, quitarle de la mano un cuchillo y al mismo tiempo asumir el terror, porque da miedo hacer eso, pero uno lo hace. Y lo hace convocado porque está constituido, no porque seamos éticamente distintos, sino que estamos constituidos, estamos llamados a un comportamiento que es de otro orden. Entonces nuestro compromiso con la vida, y eso hace que, a menos que uno sea, digamos, indiferente desde el punto de vista ético y todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con la angustia? ¿Qué pasa con el miedo? Bueno, angustia significa angosto, estrecho. Y miedo y pánico, el pánico viene del dios Pan, el dios de la guerra de los antiguos griegos, que se llamaba dios Pan, tocaba una flauta que se llama flauta Pan. Los que son músicos lo pueden saber mucho mejor que yo. Y esa flauta Pan producía un chirrido tan especial que aterrorizaba a los adversarios en el combate. Entonces, el dios Pan, que es la misma imagen del diablo que después pasa al cristianismo, que es como un chivo con unas pezuñas horribles. Bueno, ese dios Pan induce el pánico y se fueron corriendo de miedo, pánico. Ahora, ¿qué pasa con miedo? ¿Qué pasa con angustia? ¿Qué pasa con temor? ¿Qué pasa con alegría, solidaridad? Nosotros, todos los seres humanos, podemos sentir absolutamente todos los sentimientos. Podemos sentir odio, rabia, tristeza, aflicción, amor, ternura, deseo sexual, congoja, aflicción, alegría, entusiasmo, solidaridad, sospecha. Todo lo podemos sentir y ningún estado de esos que la doctora identificó muy bien como un patos, como ese estado previo, los griegos llamaban patos a la pasión, un estado previo a la enfermedad. Es un estado como premórbido, pero que tiene un componente cognitivo. Si yo siento odio contra alguien. Si siento rabia, si siento compasión, amor, ternura, afecto, etcétera, todo es en relación y está organizado también en el orden simbólico. Ahora, lo malo no es que uno sienta o que tenga un sentimiento. Podemos tener emociones y sentimientos de todo tipo. Lo malo está en el momento en que uno de esos sentimientos se apodera de nuestra vida y convierte toda nuestra subjetividad en ese sentimiento. Entonces, los médicos estaban agarrados, tenían miedo y el miedo se había hecho con su subjetividad. No sentían otra cosa, se despertaban de noche con sueños aterrados, etcétera, todo eso. Veían cosas, sentían que se les presentaba a José Gregorio Hernández. Todo, es producto del gran miedo que produjo la pandemia. Ahora, ¿qué pasa con la angustia? Porque la angustia no es igual que muchos otros sentimientos. Lo que pasa es que la angustia trae un mensaje de la nada que nos envuelve. Nosotros estamos recortados en el tiempo, entre la vida, entre el nacimiento y la muerte. Y cuando lo logramos, somos un relámpago entre dos eternidades. Esa confrontación, eso está rodeado de la nada antes del nacimiento y después de la muerte, eso produce angustia y produce miedo. Pues bien, lo que ocurre con angustia es que en la angustia, envuelto entre la nada, cesan los entes, las situaciones, y entonces cuando cesan los entes, resplandece el ser. Y el ser resplandece aterrado, asustado con lo que está viviendo. Y eso es lo que ocurre en medio de la pandemia. Nosotros, para poder comprender eso,
no nos bastan con los reportajes biológicos que nos manden los bioanalistas, que son muy importantes. Nosotros tenemos que saber que está la creatinfosfoquinasa, que hay un derrame de cortisol, que hay una desaparición de la testosterona. Esto se dice poco, pero hay unos receptores que están en los testículos de ¿cómo se llama? Interleuquinas. Algunas interleuquinas que están en los testículos son especialmente atractivas y hay un tropismo del virus SARS-CoV-2 por esas interleuquinas. Y por eso disminuye la espermogénesis y también producción de testosterona. Y por eso los hombres se mueren más y tienen más complicaciones porque están más agotados porque no tienen testosterona o no tienen la testosterona que necesitan para afrontar la situación. Bueno, lo que quiero decir es que es verdad que los datos biológicos que nos dan nuestros colegas, nuestros compañeros de las otras especialidades, que son muy importantes y que de ninguna manera se deben subestimar, hay que trabajar contemporáneamente y al mismo tiempo con el internista, el infectólogo, el especialista en problemas respiratorios, etcétera. Tiene que haber esa dimensión de comprensión de la subjetividad porque nosotros no nos estamos confrontando con cosas. Nosotros estamos confrontándonos con seres que se están viviendo a sí mismos en una situación de absoluta crudeza, inclusive relatando sus días finales. Bueno, yo creo que hasta aquí quiero llegar. Yo sé que no he ofrecido soluciones, me las reservo para otro momento, pero ya apuntar a la necesidad de una percepción antropológica del fenómeno es una recomendación. El médico que no afronte el tema como antropólogo que tenemos que ser, el doctor Solanes, mi maestro, decía, la medicina sin antropología es la provincia humana de la veterinaria. Si nosotros afrontamos el tema como veterinarios y no como médicos que atendemos seres humanos, y eso es lo que nos hace antropólogos, no podemos comprender ni relacionarnos con el enfermo, ni comprender nuestro propio temor. Muchas gracias por esta invitación. Ha sido un gran placer compartir con ustedes y me disculpan que no traje nada armado, pero de todas maneras en la cabeza siempre hay algunas cosas para decir. Un gran abrazo y mi expresión de afecto para todos ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Carlos Rojas Malpica. Siempre es un placer escuchar su brillante conferencia. Bueno, quiero resaltar que la sala tiene 100 cupos y rebasamos el límite. Por eso es que hay mucha gente que lamentablemente no pudo conectarse, se quedó esperando, pero es que rebasamos la capacidad de la sala, lo cual dice que ha sido un éxito nuestro inicio de conferencias. Tenemos gente desde Chile, tenemos de Trujillo, toda Venezuela está conectada con nosotros prácticamente y bueno, hemos quedado agradecidos con todo lo que se conectaron. Vamos a hacer un poco de ciclo de preguntas y respuestas. Si quieren pueden levantar la mano o escribirlo en el chat y yo se los transcribo a los expositores. ¿Okay? Doctora Marcano, hay una pregunta que dice, la afectación emocional en su estudio, ¿cómo fue? ¿Se vio más en jóvenes recién graduados, médicos sin experiencia, o fue más en los médicos con más experiencia, en los especialistas? ¿Cuáles afectaron más en su investigación? Bueno, indudablemente que estuvo mucho más evidente en aquellos médicos que estaban al frente del manejo de los pacientes con COVID, porque indudablemente que los factores estresantes eran mayor. Sobre todo el diario contacto con los pacientes, la observación evolutiva de cómo iban caminando hacia la muerte sin casi posibilidad de impedirlo, y el contacto con el mayor número de personas afectadas con COVID fueron elementos significativos. Por supuesto que los jóvenes que estaban trabajando se veían con mayor posibilidad de contagio y mayor posibilidad de morir frente al contagio, y eso por supuesto que lo hacía muy susceptible.
Pero en los médicos mayores no dejó de haber miedo. Si bien es cierto que había una cuarentena, los médicos de mayor edad asumieron un confinamiento prácticamente total y absoluto y abandonaron sus consultas para no entrar en contacto con los pacientes con COVID. Y había un temor significativo a enfermarse porque había la percepción de una vulnerabilidad económica muy particular y todos pensaban que no iban a poder asumir eso, puesto que el Estado no les iba a proporcionar ninguna garantía de una atención a tiempo o de buena calidad. Entonces yo diría que la afectación fue muy similar, solo que los estresores fueron diferentes para las diferentes edades y por supuesto para el hecho de que estuviera enfrentando directamente pacientes con COVID o no. Pero el miedo fue universal. Todos teníamos miedo, incluyéndome a mí. Sí, todavía se mantiene indudablemente. Cuando comenzó la pandemia, me acuerdo la primera charla que se hizo en el Colegio Médico fue a casa llena y había todas las especialidades médicas. Posteriormente, los internistas, sin duda, internistas, intensivistas, infectólogos, neumonólogos, éramos primera línea de miedo. De hecho, creo que una de las primeras sociedades fue medicina interna con nuestra querida Yelisa en llevar dotación a los hospitales. Posteriormente, Médicos Unidos, tanto Carabobo, toda Venezuela, se abocó a llevar equipos de bioseguridad. Y la respuesta fue no solamente los médicos, ya todo el personal de salud querían equipos de bioprotección. Entonces nos decían, mira, Médicos Unidos, cuando dimos por lo menos los hospitales de Carabobo, Centinela se les llevó a todos y la gente quería, mira, las enfermeras también necesitamos, los camilleros, todo el personal de salud estuvo comprometido con el miedo. Entonces, el miedo fue universal. Otra pregunta, doctora. ¿Cómo combatir los episodios de angustia y miedo en ese personal que todavía nos estamos enfrentando? Quizás ya no tanto a la pandemia como hace 2 años. Hace 2 años no teníamos vacunas y el miedo ya se era buscar cama en terapia intensiva, ventiladores, equipos de oxígeno. Ahora es un poquito, ha bajado la incidencia. Siguen habiendo muertes, nos siguen maquillando las cifras de afectados. ¿Cómo combatir todavía el miedo? Porque todavía hay personal médico que está de primera línea. Hay muchachos que están todavía en la sala COVID. O sea, no se han cerrado las salas COVID en los hospitales. Las clínicas siguen teniendo sala COVID. ¿Cómo enfrentar ese miedo que todavía tenemos? Mira, yo creo que en el conversatorio del doctor Rojas, excelente como siempre, mostrando su virtuosismo cultural, su rico lenguaje, su amplio conocimiento, está la clave, es la racionalización, porque fíjate tú que la angustia, el miedo es una respuesta biológica compensatoria del organismo para asegurar la supervivencia. Cuando tú te enfrentas a una determinada amenaza real, como él señalaba, alguien que está con un revólver, que está con un puñal intentando hacer daño, el cerebro reptil asume que hay una amenaza. Y al asumir que hay una amenaza, se produce una activación de muchos núcleos a nivel de nuestro cerebro, pero particularmente de la amígdala, y va a haber, perdón, una liberación abrupta de adrenalina que es la que va a condicionar esa situación de miedo y vamos a experimentar pues una serie de síntomas adrenérgicos como la taquicardia, la palpitación, la sensación de falta de aire, la sudoración, todo eso. En ese momento, nuestro organismo como mecanismo compensatorio lo que busca es llevar mayor cantidad de sangre a tus manos para defenderte o mayor cantidad de sangre a tus pies para desencadenar la respuesta de huida. Es decir, se desencadena la respuesta de lucha o huida del cerebro reptil. Ya después, cuando tú sigues teniendo miedo por algo que ya sucedió, tú no tienes una amenaza real, tú tienes una amenaza virtual, tú tienes un fantasma que has creado en tu cerebro y que va a aparecer progresivamente y repetitivamente como un pensamiento intrusivo, pero que como tu cerebro no puede identificar si la amenaza es real o es imaginaria, porque de paso no le conviene, entonces él responde de la misma manera con la respuesta de miedo como cuando el ladrón estaba frente tuyo. Entonces, ¿cuál es el primer elemento para resolver la situación? La racionalización.
El saber y el convencerte que no tienes una amenaza real, que la amenaza la estás creando tú dentro de tu mente, es un fantasma. Y como yo le digo a mis pacientes, usted todos los días le da la fantasmarina al fantasma y el fantasma comienza siendo chiquitico, pero el enano crece y llega un momento en que va a ser más poderoso que usted, porque se apodera de toda su vida y se apodera de todos sus pensamientos, de todo su tiempo y de toda su acción. Entonces, el primer mecanismo es racionalizar. ¿Tengo una amenaza real o no hay una amenaza real? Cuando yo racionalizo que no hay una amenaza real, indudablemente que yo voy a poner en marcha otras estructuras cerebrales que me permiten comprender la angustia, racionalizar la angustia y, por supuesto, ir generando respuestas mucho más congruentes, respuestas mucho más adecuadas y asertivas ante una situación que en realidad no termina de existir. Doctor Carlos Rojas Malpica, excelente su conversatorio. Y le tenemos una pregunta. ¿Nos estamos recuperando actualmente nuestra lastimada psique o simplemente cambiamos nuestra preocupación? Ahora estamos lastimados, pero la invasión de Rusia a Ucrania nos ha cambiado. ¿Podremos superar algún día esta preocupación? Pienso que sí estamos en un proceso estamos tomando distancia del problema de COVID. No quiere decir que bajó a cero. Yo no podría cuantificar cuánto bajó. No conozco la metodología para decir, antes estábamos en 100 y ahora en 50, pero en mi percepción tengo la impresión de que sí, tanto la gente, la población general, como los mismos médicos, tenemos un comportamiento un poco más racional, como dice la doctora. Bueno, vamos a protegernos, vamos a cuidarnos, vamos a ponernos la mascarilla, etcétera. Pero no entramos en pánico apenas vemos un enfermo con COVID, ni siquiera cuando tenemos COVID, porque la otra cosa que ha ayudado mucho son las vacunas. Como quiera que la mayor parte de nosotros ya estamos vacunados, los casos son mucho más leves. Entonces, sí, no nos gusta, pero no tenemos tanto miedo, porque también ha disminuido la mortalidad. El hecho cierto de confrontarnos con la muerte todos los días, eso ha bajado y ha bajado significativamente. Eso no quiere decir que no haya peligro y que nos debamos descuidar. Precisamente cuando la gente se descuida es cuando tiene más riesgo. Y todavía siguen habiendo muertes o casos graves. Casos que, aunque no produzcan la muerte, producen un desequilibrio económico gravísimo para una familia. No es fácil remontar el COVID con los costos que hay. Pero sí hay una actitud un poquito más racional, menos temerosa. En realidad, creo que sí, y en la medida en que se conozca mejor el problema y se conozca mejor cómo manejar el problema, porque lo que decía la doctora Marcano es verdad. Al principio no sabíamos ni cómo tratar la enfermedad, no sabíamos nada. Fíjense la cantidad de muertos que Italia, que fue, digamos, en Occidente, ya sabemos que fue en Chimero, pero en Occidente uno de los primeros países afectados fue Italia. Y en Italia hubo una mortalidad altísima de personas, porque los italianos, teniendo buenos recursos asistenciales, buenos hospitales, buenos médicos calificados, laboratorios y tal, de todas maneras no sabíamos, y los italianos tampoco sabían pues cómo manejar. Hoy en día no pasa lo mismo. A pesar de que han surgido nuevas variantes, surgió el Omicron y la Omicron sub tal cosa, y seguirán saliendo otras cosas más, pero yo creo que sabemos mejor cómo confrontarnos y la vacuna nos ha dado bastante seguridad. Spinoza, Baruch de Spinoza, el filósofo judío, a quien yo admiro mucho y respeto mucho, del siglo XVII. Spinoza decía que lo que cambia una emoción es otra emoción más fuerte.
No sé si la guerra de Ucrania, ojalá que no tengamos que ver una bomba nuclear en ninguna parte del mundo, pero la guerra de Ucrania sustituyó por completo al COVID en los noticieros, por lo menos en los que yo veo. El noticiero español está todo el día hablando de la guerra de Ucrania, y uno compara con lo que antes se manejaba del COVID y lo que se dice ahora, el COVID pasó a segundo plano. Es posible que haya también un efecto de tipo mediático en la percepción del peligro que representa el COVID. Pero yo creo, y me alegra que eso sea así, que estamos un poco mejor psicológicamente que hace un año. Eso no quiere decir que desaparecieron los problemas, pero estamos un poco mejor, un poco mejor. Sí, Eso indudablemente, es y todo. lo estamos viendo en las salas hospitalarias. Sin embargo, vimos el carnaval, cómo se desbordó la gente. Esperemos que en una semana no estén llenas las salas de COVID nuevamente. Bueno, Ojalá sí, que no pase. José ojalá que Gregorio, no pase. Ni que haya José gomas atómicas. Gregorio, Dígame. José Gregorio, yo creo que con el COVID vamos a vivir los médicos y la población en general una historia similar a la que vimos con VIH-Sida. Yo me recuerdo que con los primeros casos todos estábamos aterrados y los médicos mucho más. Cada vez que veíamos un paciente que podía ser portador de un SIDA, lo que sentíamos era pánico. Y fíjate cómo hoy en día el SIDA es una enfermedad tan común y corriente que ya la gente ni habla de ello. Nadie se espanta de que alguien tenga SIDA, ni deja de tratarlo, ni deja de tocarlo, ni deja de entrar en contacto con él. Entonces, yo creo que vivimos, por supuesto, el terror de la ignorancia, porque cuando tú ignoras algo y no sabes qué viene detrás de eso, indudablemente que el miedo es mucho mayor. Pero en la medida en que se ha ido conociendo la enfermedad, como dice el doctor Rojas, que hemos tenido mejores tratamientos, que ya no se tiene esa infoxicación que teníamos, porque teníamos realmente una toxicidad de información bestial. Tú abrías cualquier chat o cualquier red social y de lo único que se hablaba era de COVID, y fundamentalmente se hablaba de las cosas malas del COVID, porque todo el mundo hacía el recuento de los muertos, pero nunca nadie hizo el recuento de los que sobrevivían y superaban la enfermedad. Entonces, había una suma de cosas que hacía que el terror pues no pudiera desaparecer. Afortunadamente yo comparto con el doctor Rojas su apreciación de que esto ha mejorado y bueno, el temor global ha ido disminuyendo también. Sí, bueno, indudablemente que se le teme a lo desconocido. Bueno, ya llegando al final de nuestra charla, quisiéramos estar más tiempo. Queremos agradecerle especialmente al escritor Sabatino Pisolante Asociado, en la persona del doctor José Alfredo Sabatino, quien gentilmente nos ha prestado su red. La llenamos, por eso es que hubo mucha gente que se quedó fuera. La charla va a quedar grabada y posteriormente la vamos a colocar en el grupo de Médicos Unidos Puerto Cabello. Cualquier cosa se puede comunicar con nosotros en Médicos Unidos o al grupo de Medicina Interna y con gusto le daremos la dirección. Queremos aprovechar la ocasión para invitarlo a nuestro próximo ciclo de charla. Ya nos veremos el día 10 de marzo, Día del Médico, a las 7 de la noche. Tendremos la conferencia del doctor Carlos Cruz, es especialista en medicina ocupacional y presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Y tiene una exposición de lujo. El doctor José María Vargas, de medicina al civilismo. El día 16 de marzo, a las 7, todas las charlas van a ser a las 7 de la noche por esta misma plataforma. Posteriormente les iremos dando la clave, porque no queremos dejar la clave abierta de manera a evitar que nos hackeen la conferencia. Por eso es que se está filtrando las invitaciones. El día 16 de marzo estará el doctor Alberto Sosa Lavarría, médico ginecólogo, obstetra, perinatólogo, conocido por todos, doctor en ciencias médicas, médico de la Academia de Historia. Estará hablando sobre el doctor Paulino Ignacio Balbueno, médico de Puerto Cabello. El día 23, el doctor Roberto Guinán estará hablando del doctor José Jesús Arocha, el Tigre Arocha. Y culminaremos el 30 de marzo con el doctor Pedro Escalona Méndez, médico internista e infectólogo conocido, y el doctor Daniel Sánchez Silva, miembro de la Junta Directiva de Médicos Unidos de Venezuela y es presidente de la Sociedad de Historia de la Medicina. Estará hablando el profesor José Gregorio Hernández Inés, es decir, dos facetas
del doctor José Gregorio Hernández, no el beato que conocemos, sino José Gregorio Hernández como médico o como profesor de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, los esperamos el próximo 10 de marzo, celebrando nuestro Día del Médico a las 7 de la noche por la plataforma Zoom. En verdad, para Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Puerto Cabello, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna en su capítulo Carabobo y la Academia de Historia del Estado Carabobo, ha sido un placer contar con tan brillantes expositores, con una charla genial de ambos expositores y esperamos que se repita, doctora Marcano. Los dejo con la doctora Virginia Silva, que es la presidenta del capítulo Puerto Cabello de Médicos Unidos, para despedir la sesión. Y bueno, no sin antes estar las gracias a los expositores y a ustedes que gentilmente se han conectado desde sus hogares. Tenemos gente conectada desde Chile, Panamá, de Bolívar, Trujillo, Caracas, Valencia, por supuesto Puerto Cabello, y gente que no ha podido ingresar. Posteriormente le haremos llegar el link para que disfruten de la conferencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Así finalizamos nuestra primera actividad en el marco de la celebración del Día del Médico. Como les dije a un inicio, se extenderá por todo el mes de marzo. Como les dijo el doctor José Verde, iniciaremos el ciclo de charla de galenos notables. Galenos notables, nuestros médicos hablan de eso. Se iniciará el próximo jueves 10. También quiero recordarle que dentro de estas actividades está la misa de las batas blancas. Ya esta es la 6ª edición de esta misa y los invito que se acerque a cada capítulo de Médicos Unidos para saber cuál será el sitio, la catedral, la iglesia que realizará. Entonces, nos despedimos y nos vemos el jueves 10 a las 7 de la noche. Pendiente por los diferentes capítulos de Médicos Unidos, donde será pasada la información de, sobre todo, las claves para podernos conectar. Buenas noches.